Vamos a empezar leyendo la Escritura en Isaías capítulo 31. Y dice así: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no le espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. La expresión ¡ay! Del Señor es un lamento doloroso que solo puede salir del corazón de un padre hacia sus hijos. Y este lamento está enlazado, está unido a una fuerte advertencia, a una advertencia que no se puede tomar a menos. Es una advertencia para todos aquellos que reemplazaron su fe, su confianza, su amor de Dios en Egipto, a tal punto de desear estar con ellos, a tal punto de desear hacer pacto nuevo con ellos. Y recordemos que fue Dios, con su mano y con su brazo fuerte, quien libró a su pueblo de las garras de Egipto. Y muchos de nosotros a veces, cuando transitamos por momentos difíciles, cuando transitamos por opresiones, cuando transitamos tratos de Dios muy profundo en el corazón, cuando transitamos peligros de todo tipo, intentamos resolver, intentamos confrontar con artilugios del pasado los problemas. Como cuando no conocíamos a Dios, como cuando no conocíamos su poder, como cuando no conocíamos al Salvador y su salvación. Y en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. No nos sentimos parte de la carne. No servimos a la carne y mucho menos apoyamos la causa de lo que produce una vida sin el Señor. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el fin? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Para qué son las armas poderosas de Dios?
para usarlas en la carne. No, para usarlas, para que todo esté sometido donde tiene que estar, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, ¡ay! ¡Ay! Con mucho dolor, no tomemos a menos esto. ¡Ay! Como cuando un padre sufre por sus hijos. ¡Ay de aquellos que miran a Egipto y no al Señor! Egipto representa el pecado y su esclavitud en el mundo. Egipto representa el pecado y su esclavitud en nuestros corazones. ¿Y cuál es la advertencia del Señor? La advertencia es que cuando nosotros no miramos a Dios, eso traerá una consecuencia a nuestras vidas. Ese es el dolor del Padre. Que la consecuencia será un corazón perturbado, una mente perturbada, una mente oprimida, un corazón angustiado. Y lo peor de todo que nos puede pasar como creyentes, como hijos de Dios y aún como creación de Dios, es estar lejos, es ir separándonos de aquel, el único, que nos puede salvar y nos puede librar. Mirar a Egipto es mirarnos a nosotros mismos. No está muy lejos, no lo busques en el mapa. No vaya tu mente a Egipto, mírate tú, porque yo me miro yo también. Mirar a Egipto es creer que somos lo suficientemente sabios, inteligentes y capaces para no tomar en cuenta el consejo de Dios. Por lo cual estaremos fuera de su respuesta. Estaremos fuera del tiempo de sus promesas, estaremos fuera del mover del poder y de la justicia y de todo lo que es Dios y en su obrar, porque no estaremos mirando a Dios. Mirar a Egipto es mirarnos a nosotros mismos y creer que somos lo suficientemente necios y torpes e incapaces para escuchar y para conectar con Dios. A tal punto que se nos hace más fácil acudir al mundo y a los poderes de este mundo para resolver nuestros problemas a nuestra manera. Por lo cual, mirar a Egipto es mirar el orgullo dentro de nosotros. El orgullo que te dice que eres muy fuerte y el orgullo que te dice que eres muy débil. Pero mira, la función es que no miremos a Dios, que miremos nuestro ombligo y nos centremos solamente en eso. Oh, cuán fuerte y poderoso estoy, oh, cuán débil e incapaz. Pero hará que nosotros nos miremos a nosotros mismos de continuo, casi una adoración, y no miremos a Dios. En el libro de los jueces, nos encontramos con un personaje que se ajusta un poquito a lo que estoy haciendo referencia. Y quiero hablarte un poquito de Sansón. Sansón estaba en busca y captura por el poder de las tinieblas. Literalmente. Pero ¿sabes qué? No podían atraparlo. A Sansón no podían tocarlo. ¿Porque era débil? No. ¿Porque era fuerte? Tampoco. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Por eso no podían atraparlo. Sansón, si leemos las historias, es muy apasionante, también es muy bonita. Sansón hacía todo tipo de actos inalcanzables para cualquier otro ser mortal. Sansón vencía sobrenaturalmente a los enemigos del pueblo de Dios. Las conquistas de Sansón no eran para él, aunque él las disfrutaba.
él peleaba una causa. Y la causa que peleaba era defender al pueblo de Dios. ¿Por qué hacía cosas sobrenaturales, inalcanzables para cualquier otro ser viviente? Porque el Espíritu de Dios estaba en el don, porque el Espíritu de Dios estaba en el llamado. Por eso podemos leer las historias que leemos de Sansón. Ahora, en Jueces capítulo 16, versículo 5, empieza a decaer un poquito la historia, porque cuenta que los filisteos, sus enemigos, envían a Dalila. Los filisteos envían a Dalila. ¿Para qué? Para persuadirlo. Dice la Escritura que envían a Dalila para persuadirlo, para que Sansón vea las cosas de otro punto de vista, que no sea el llamado y el obrar de Dios. ¿Por qué los filisteos querían persuadir a Sansón? Porque querían descubrir dónde estaba lo sobrenatural. Querían descubrir cómo él podía lograr esas hazañas. Y una vez que ellos descubrieran eso, ¿cuál era la intención? ¿Qué era lo que querían? Aparte de descubrir ese tesoro tan precioso, ¿qué querían lograr? Dice la Escritura que querían atarlo. Querían atarlo, querían dominarlo, querían castigarlo. No solo querían descubrir de dónde salía esa fuerza, sino querían hacer con él lo que el enemigo quisiera hacer con Dios. Pero como Sansón era un reflejo, era la obra de Dios, la obra del Espíritu operando en esta tierra, querían lograrlo con él. Ahora, no está muy lejos de lo que podemos leer aquí en Sansón, de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. De lo que el enemigo de Dios quiere lograr con los hijos de Dios. Y la idea es que tú y yo entreguemos lo sagrado por cualquier usura de esta tierra. Lo que ellos querían descubrir de Sansón era algo sagrado. Era algo puro que Sansón tenía de parte de Dios. Y en el versículo 16 podemos ver que dice, y aconteció que presionándolo ella, no solo lo persuadía, sino que lo presionaba, y dice que lo hacía cada día. Lo hacía cada día con sus palabras, incomodándolo. ¿Y qué logró Dalila? ¿Sabes lo que empezó a lograr? Reducir su alma a mortal angustia. ¿Sabes lo que hace la presión del enemigo? Reducir nuestro alma a mortal angustia. Eso quiere decir que tú y yo nos podemos encontrar en un momento que nos sentimos tan angustiados, tan perdidos como alguien que no tiene a Dios. Recordando la palabra pastoral que tenemos, podemos recordar que Sansón está viviendo lo mismo. Sansón está viviendo la opresión que lo está convirtiendo en el hombre más necio de ese momento. Y no se quedó corta Dalila, porque Dalila era completa. No solo metió presión, sino que lo sedujo con dádivas diabólicas. No solo la presión vino día tras día, día tras día, día tras día, sino que a su vez le sumamos que tenía las dádivas seductoras para corromper el corazón de Sansón de lo que era su relación con Dios, para corromper lo sagrado y convertirlo en algo ordinario. Y lo triste es que cuando leemos la historia de Sansón, se nos conmueve el corazón, porque Sansón
tiene muchas oportunidades de parte de Dios. Dios es muy bueno para con nosotros. Y eso tenemos que saberlo. Y Sansón tuvo muchas oportunidades en medio de cada tiempo, en medio de cada crisis, de mirar a Dios y de volver en sí. Pero ¿sabes lo que miraba Sansón una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿Sabes lo que miraba? A Dalila. Y miraba a Dalila, y miraba a Dalila, y no miraba a Dios. Miraba el pecado una y otra vez, miraba el pecado una y otra vez, se miraba a sí mismo, sus deleites y todo lo que él estaba considerando complacerse a sí mismo. Lo triste es que Sansón creyó que esas fuerzas eran de él y que una vez más iba a conquistar otro gigante. Y no supo qué gigante tuvo enfrente. Porque Dalila vino a dar en su debilidad. Sansón tenía una debilidad con las mujeres. Como tú tienes tus debilidades y como yo tengo las mías. Y el diablo no juega, ¿eh? El diablo sabe muy bien lo que envía a nuestras vidas para persuadirnos, para incomodarnos y para encerrarnos en una mortal angustia. ¿Sabes lo que significa Dalila? Dalila significa la que debilita, la que debilita, la que empobrece desde la raíz. Así opera Dalila. Así opera el enemigo con nosotros. Nos va debilitando, nos va debilitando. ¿Desde dónde somos nutridos? Desde la raíz. ¿Desde dónde es nutrida la vid? ¿De dónde es nutrida una planta? Desde la raíz. Y como el enemigo es un gran imitador, nada más que hace todo al revés, empobrece y seca desde la raíz. Por eso cuando luego pasan cosas exteriores, podemos decir, ¡ah! ¿Cómo llegué a pensar esto? ¿O cómo llegamos a actuar de esta manera? Porque nos estábamos secando por dentro y no mirábamos a Dios. Y en el versículo 17 nos encontramos una de las partes más tristes que puede pasar, le ha pasado a Sansón o te puede pasar a ti y a mí. Es muy triste. Dice que Sansón le descubrió, quédate con esto, todo, la palabra todo, su corazón. Lo que nos está diciendo es que Sansón se entregó por completo a Dalila, se entregó por completo al pecado, se entregó por completo a los deleites propios de su vida. Y Dalila tiene una manera de moverse muy impresionante, porque ya vemos que es completa. Y ella trata de que tú y yo nos adaptemos a la oscuridad. A mí me pasa en casa, seguramente a ti te pasa igual, que podemos estar con una luz fuerte y cuando tú apagas de golpe la luz, ¿qué pasa? Los primeros segundos ves plena oscuridad. A mí me pasa en casa de que apago la luz y literalmente el primer segundo de segundo no veo nada. Pero curiosamente el iris es un superviviente. Y cuando yo dije no veo nada, a los segundos siguientes empiezo a ver en la oscuridad. Pero ¿qué pasa? Dalila me dirá, tranquila, ¿qué estás viendo? Tranquila, que aún estás escuchando. Tranquilo, que aún estás ahí. ¿No ves que tú ves? ¿Pero qué me pasa a mí? Aparte que ya veo poco, no solo por la oscuridad, sino ya veo poco. ¿Pero qué me pasa a mí? Voy caminando y siempre me tropiezo con algo, por no decirte si me caigo, porque estoy engañada, porque no estoy viendo bien, porque no está la luz.
Y eso es lo que intenta el pecado una y otra vez con nuestras vidas. Tranquilo, que aún hay tiempo. Estás viendo. Y cada día más en la oscuridad. Y cada día el ojo como que va desarrollándose, en vez de ver más luz, vemos más oscuridad. Y nos autoengañamos hasta el punto de encontrarnos que nos hemos entregado por completo al mal. Dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores. Nadie, quítatelo de la cabeza. La palabra lo dice y eso es veraz, eso es verdad. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Pues menospreciará a uno y amará al otro. No, pero espera, Valeria. El problema que yo tengo con el pecado no se llama amor. Yo es que no amo al pecado. Yo sufro cuando cedo a él. Ah, pero para ti y para mí también hay. Entonces, querrá mucho. Querrá mucho a uno y despreciar al otro. Tú no llegas a amar al pecado de un día a la mañana. Lo empiezas deseando, lo empiezas queriendo, al punto que lo amas. ¿Cómo pasa con Dios? Nosotros nos entregamos por completo al Señor, pero cada día lo vamos amando más. Y eso es para nuestro bien, pero de igual manera pasa con el pecado. No se puede servir a dos señores. Sansón creyó torpemente que él podía militar, que él podía servir al pecado y al espíritu. Y esa podemos comprobar que es la necedad de las necedades, porque si no, Sansón hubiera dado buen fruto. Si eso funcionaría, a veces hay comentarios en este mundo que uno se queda asombrado, que te pueden decir la barbaridad más grande y te dicen, ¡funciona! La palabra es verdad, y todo aquel que no miró a Dios, todo aquel que abrazó el pecado, no terminó bien. Cuando jugamos con lo sagrado, cuando tomamos en menos lo sagrado, es donde vas a estar, o puedo estar yo, atormentada por la voz de Dalila. La voz de Dalila se levanta en los corazones divididos. Si no, no la escuchas. Cuando tu corazón y el mío se corrompe, cuando tu corazón y el mío se divide, empieza a ser presionado uno y otro día, para que nos apartemos del Creador, para que nos apartemos de nuestro Padre, para que nos apartemos del diseño original y los propósitos que Dios puso con tanto amor en cada uno de nosotros. Fíjate que Sansón fue consagrado por sus padres. Dice la Escritura desde el vientre de su madre. Todos hubiéramos querido ser Sansón, ¿no? ¡Qué buena decisión de los padres! Dice que desde el vientre de su madre él fue consagrado. Hubo palabra de Dios, hubo llamado de Dios y los padres hicieron lo correcto. Me pregunto, ¿qué pasó con Sansón? ¿Creyó que iba a vivir toda la vida de las decisiones de su padre? ¿Creyó que toda la vida lo que le vino por gracia no había que trabajarlo, no había que cuidarlo? ¿Qué pasó con Sansón? Pero también nos encontramos con Saúl. Dice la Escritura que Saúl fue escogido por Dios para ser rey de Israel. Y todos sabemos cómo ha terminado Saúl. Terminó no mirando a Dios y mirándose a sí mismo. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Quizás Saúl se olvidó que quien lo escogió fue Dios. Y un día miró al pueblo y dijo, ¡buah, qué majo soy yo para el pueblo! Me debo a ellos.
y empezó a importarle nada la opinión de Dios y empezó a importarle todo la opinión del pueblo. Y terminó mal. ¿Qué de Judas Iscariote? Caminó con Jesús día y noche, con el autor de la vida, y decidió por la muerte. ¿Qué pasó? Quizás mirando no vio, quizás escuchando no oyó, quizás. Lo cierto es que son diferentes personas, son diferentes procesos de vida, pero el fin fue terrible por no mirar a Dios. Por eso, nosotros tenemos que comprender que la intimidad con el Espíritu Santo es nuestra vida. ¿Quién puede cuidar tu mente? ¿Quién puede cuidar tu corazón? ¿Quién puede cuidar tu alma como la cuida el Espíritu Santo? ¿Quién te convence a ti de pecado? ¿Quién te convence a ti? ¿Quién me convence a mí de mis malos caminos? El Espíritu Santo. Por eso tenemos que mirar a Dios siempre. Y entendemos que cuando leemos la Biblia a lo largo de diferentes hombres y mujeres que lo han hecho bien y algunos lo han hecho mal, podemos ver que en cada crisis o en cada autodestrucción que el ser humano se hace, Dios habla. Jamás Dios permaneció callado y aún en el silencio habla. Y Dios habla porque Él quiere que nosotros como pueblo estemos advertidos que todo lo que pasa en esta tierra, todo lo que pasa en nuestra vida, tiene una connotación espiritual. ¿O acaso creemos que es casualidad lo que confrontamos en el día a día? Las cosas que se levantan, las cosas que bajan. Ah, qué sorpresa, mira lo que pasó, qué curioso, ¿no? Qué justito. Todo tiene una connotación espiritual, porque el enemigo es fuerte y es astuto para destruir las vidas. No digas eso, no tiene ningún poder. ¿Dónde lo dice? Porque lo que vemos que quienes dejaron de mirar a Dios han quedado destruidos. Y no fue por la mano de Dios, fue por la mano del enemigo. El enemigo es fuerte y es astuto, pero Dios quiere que tú y yo sepamos que mucho más fuerte es Él. Y Dios no es astuto, Dios es sabio. Y no es que tiene sabiduría, Él es la sabiduría para restituir las vidas y para hacer nueva todas las cosas por medio de Cristo. Por eso dice, ¡ay! De quienes no miren a Dios. Pero también hay de quien busque ayuda en otro fuerte, en otra fuente, en otro ayudador que no sea el Santo de Israel. Cuidado lo que estamos mirando. Cuidado donde vamos a buscar nuestras fuerzas. Porque Egipto es el fiel testigo de lo que es el mundo y sus poderes. ¿Tú no ves que hay mucha gente que se admira con los poderes de este mundo? Que sale, no sé, alguien nuevo y van todos corriendo a él o a buscar consejos. Yo a veces cuando miro la nueva generación y lo que la nueva generación va a pedir consejo, estos youtubers y estas cosas, que hasta lo digo mal porque ya estoy vieja. Digo, ¿de verdad tú le estás pidiendo consejo para vestirte, para escucharlo, para ver qué hago mañana a esta persona? Para el joven cree que es fuerte, que es lo más de lo más en esta tierra. Por eso cuando Dios habla a través de sus profetas en toda y cada una de sus páginas de la Escritura, lo que quiere lograr es que nosotros volteemos nuestro rostro a Él, porque la consecuencia de no hacerlo va a traer muerte y desolación a nuestras vidas.
Nosotros creemos que jugamos. Jugamos a ser cristianos, a veces jugamos a ser padres, a veces jugamos a ser hijos. Y lo que salga, pues saldrá. No nos preparamos, no nos preocupamos en qué es lo correcto o deja de ser. Hay expresiones diabólicas que a veces, así soy yo. Es horroroso. Es horroroso que pase en un mundo caído, pero es que es horroroso que pase en el pueblo de Dios. Y todos somos pecadores, y todos cometemos pecado. Pero cada día nos tenemos que esforzar en mirar a Dios, en buscar su ayuda y saber qué es lo correcto de hacer cada día. No buscar la ayuda en Egipto, no buscar el consejo en personas que ni siquiera tienen temor de Dios. Cuando la nación de Jerusalén estaba siendo conquistada por los asirios, curiosamente empezaron a devastarla por Judá. Empieza por dentro. Y lo dejo solo como un pequeño detalle. Ninguna casa cae sin haber atacado sus bases. Ningún creyente cae sin haber sido corrompido por dentro y no haber frenado y no haber sido tratado. Si tú y yo tenemos un mal pensamiento, yo te animo a que no lo dejes para mañana. Si tú tienes algo en tu corazón que te está aquejando, que te está incordiando, que te está angustiando a tal manera de verte como cualquier otro que no tiene al Salvador, por favor, volvamos en sí. Por favor, miremos a Dios. Por favor, busquemos su consejo. Dios quiere que sepamos que vamos a confrontar muchas cosas, posiblemente no fáciles. Pero el hombre es hombre. No lo olvides. El hombre no es Dios. Pero Dios sí que es Dios todopoderoso. Y el poder del hombre está limitado. ¿Y sabes cuándo nos damos cuenta del espejismo de lo que es el poder de un hombre? Cuando Dios actúa. A veces nos asustamos, hablo por mí. A veces escucho cosas, veo cosas y digo, Señor, ten misericordia. Y parece fuerte lo que está operando. Pero eso al final es todo un espejismo hasta que Dios irrumpe y hasta que Dios obra, porque el poder de Dios es ilimitado. Y el Señor quiere que sepas en esta mañana que su poder es tan ilimitado que Él siempre amparará, Él siempre librará, Él siempre perseverará y salvará a su pueblo de generación en generación, porque tenemos un Dios fiel. Porque nosotros tenemos un Dios comprometido. Yo no sé cuánto compromiso tú tienes con el Señor, pero sí estoy segura, 100% segura, que Dios es un Dios fiel y comprometido con su pueblo. Por lo cual podemos comprender que para permanecer libres del opresor y de sus trampas, es muy tramposo. Debemos mirar, buscar, conocer, preocuparnos en pasar tiempo con Dios para estar preparado por encima y en medio de los problemas cotidianos e inusuales. Yo sé que a veces cuando va pasando más los años hay cosas que decimos, doy por hecho. Esto ya lo vi muchas veces. Y parece que tenemos un patrón, ¿no? Si alguien hace el ojo para el costado, decimos, este es el comportamiento de tal. Si alguien hace el ojo así, decimos, esto ya sé. ¡Error! Necesitamos urgentemente a Dios en lo cotidiano, en lo que ya tenemos hasta preparado. Porque en medio de lo cotidiano siempre pasan cosas inusuales, los de repente. Y ojalá vivamos los de repente de Dios, pero hay otros de repente. Y tú y yo necesitamos estar preparados. Ahora la pregunta es, para ir terminando,
¿Cómo podemos evitar las equivocaciones de otras personas que no son diferentes a nosotros? Ojalá yo hubiera sido como Sansón, no cometer el error de Sansón, pero hubiera sido como Sansón. Hombres y mujeres que no fueron diferentes a nosotros, pero que lamentablemente dejaron de mirar a Dios y su final fue malo. Hay un versículo que a mí me despierta. Yo sé que a veces podemos quedarnos dormidos por vagos, podemos quedarnos dormidos por ociosos, o a veces te quedas dormido por el cansancio. Pero fuera lo que fuera, es un peligro quedarse dormido. Y hay un versículo que a mí me despierta el Espíritu Santo, y está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y dice, amarás al Señor tu Dios ponle un círculo así, todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Qué curioso, ¿qué le pedía Dalila a Sansón? Es que no me amas, quiero todo tu corazón. ¿Qué crees que el enemigo te dice cuando te presenta posiblemente lo que sea tu debilidad? Pero el todo de nosotros tiene que estar puesto en Dios. Y si en algún momento yo siento que mi corazón empieza a escuchar alguna dádiva que corrompe, alguna opresión que me está volviendo tonta, y no estoy dando todo mi corazón, y siento que mi alma se está volviendo como cualquier mortal, o siento que mis fuerzas no están canalizadas 100% para Dios, despertador. Necesito despertarme, porque si me duermo, me muero. Porque los tiempos, yo no sé si te has dado cuenta, están agilizándose mucho. Están pasando muy rápido y en medio de lo rápido están aconteciendo muchas cosas. Por lo cual no estamos ni para una cabeceada. Ya hoy hacer una cabeceada es un lujo que nos puede causar la muerte. ¿Qué me puede ayudar a mí, aparte de este versículo que me despierta, que me muestra cuán tonta me puedo estar volviendo, cuán torpe me puedo estar volviendo? Creo que es importante que recordemos que consagrar y cuidar nuestra relación con Dios no lo puede hacer nadie por ti. Aunque a Sansón es verdad que sus padres tomaron muy buena decisión, como muchos de los papás que hemos entregado nuestros hijos al Señor, pero eso no le va a salvar su destino. Por lo cual, consagrar y cuidar su relación con Dios cada día es un trabajo personal. Los consejos ayudan, los buenos testimonios aportan muchísimo. Pero oye, si tú y yo no tenemos una comunión sincera con el Espíritu Santo, lo sagrado se volverá ordinario, cotidiano, aburrido y tedioso. Cultivar nuestros pensamientos con la palabra de Dios es urgente, de verdad. Yo sé que a veces, yo no sé si causa más vergüenza a mí decirlo o que me lo digan. Pero decir a un creyente que lea la palabra de Dios a veces parece de broma. Pero es que hoy hay que decirlo con urgencia. Cultiva tus pensamientos. Valeria, cultiva tus pensamientos. Cultiva tus pensamientos con la palabra de Dios. Porque si no, nunca voy a cambiar mi conducta. Nunca voy a cambiar mi carácter. ¿Sabes por qué reaccionamos tanto con la carne? Porque nos alimentamos de ella. Porque si nos esforzamos en cultivar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, te puedo asegurar que tú y yo vamos a sentir convicción. Y eso hará que nuestro carácter como creyentes cada día sea más parecido al carácter de Jesús. Puede ayudarnos mucho
en este tiempo el poder trabajar la humildad y la sencillez. Yo apunté mucho trabajo para mí, ahora se los pongo a ustedes. Trabajar la humildad y la sencillez hará que seamos rápidos en arrepentirnos. ¿Sabes por qué Sansón cada vez se miraba más a él, cada vez miraba sus placeres? ¿Por qué dejó de mirar a Dios? Porque fue un orgulloso. Pero el orgullo cargamos todos, yo la primera. Y tengo que trabajar en la humildad de Jesús y tengo que trabajar en la sencillez de Jesús para que cuando cometo errores sea rápida en arrepentirnos y sufrir la menos consecuencia que pueda sufrir por el pecado. Si no somos rápidos, el pecado se arraiga, toma autoridad sobre nosotros y a mayor tiempo le da el pecado, mayor tiempo tendrá para destruirme. Nunca nos acomodemos a lo que conocemos de Dios. Siempre digo, gloria a Dios, porque hasta aquí Dios ha sido fiel y se ha ido revelando a cada uno de nosotros. Pero no creas que conoces todo. No nos acomodemos a eso. Hay mucho más para descubrir, hay mucho más por asombrarnos y hay mucho más para enamorarnos de Dios. Yo sé que si te digo amas a Dios me vas a decir sí. Y de verdad no esperaría otra respuesta. Pero no lo amas aún tú y yo como Dios se merece. Y si nos esforzamos y no nos acomodamos, no andaremos buscando ni fuegos extraños ni amores ajenos. Porque estaremos tan centrados en el Señor, tan centrado en qué hay más en Él, tan centrado en cómo yo puedo amar a Dios, que qué me va a importar otro que pueda amar. Otro deleite en esta tierra, un vicio, cualquier cosa. No me va a deleitar, no me va a llenar, porque yo lo que quiero es más de Dios. Por lo cual, los fuegos extraños y los amores ajenos no tendrán cabida en mi corazón. Lo que el hombre humanamente puede llevarle años de lucha, años, el Espíritu Santo lo puede hacer en un segundo. Yo no sé si es una buena noticia para ti, pero a mí me trae mucha esperanza, porque tú y yo estamos peleando el día a día y estamos esperando este repente del Espíritu Santo. Y luchamos con el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se mueva, en un segundo lo va a cambiar todo. Va a cambiar el ambiente, transformará las vidas como nunca antes. Y eso que lo estamos viviendo, porque cada domingo tenemos visitas de personas nuevas. Cada vez que hablamos con alguien nos cuentan testimonios. Estamos viendo la gloria de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo se presente en su poder y su gloria, va a ser impresionante. Y fíjate que en Isaías capítulo 37, versículo 36 dice: y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Dice, cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Cuando ellos dormían, el ángel de Jehová estaba liquidando a los asirios, estaba matando a sus enemigos. Y cuando se despertaron, se encontraron con la victoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo que esa conquista no iba a ser de hombre ni de espada de hombre. Toda la gloria se le iba a llevar Él. Mi pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? Si yo te diría en esta mañana, piensa en el problema más grande que tengas. No te digo, piensa en tus problemas, porque ya se te va a llenar la cabeza de cosas. 1, el que creas que es más preocupante, el que necesita ese milagro. Mi pregunta es, ¿tú crees que hay algo imposible para Dios? Mientras ellos dormían, el ángel liquidó a los asirios.
Y lo que ellos encontraron fue el cadáver del enemigo. Lo mismo pasó con Jesús en su resurrección. No quedó un demonio en pie. Los venció a todos por completo, por rango y te podría decir hasta por color si los tienen. No quedó uno en pie. Te animo a que cierres tus ojos en esta mañana. Mis ojos puestos en él, aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré. Esperanza está en él. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, libre de mi pasado. Destino está en él. Ahora tengo futuro. Mi esperanza está en él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro. Tu vivo está, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido. ¿Por qué? Porque tu vivo está, ahora vivo estoy. La tumba vacía, la tumba